porque entramos al mes de febrero y luego llega marzo y con él el inicio de las clases. Antes de pensar en el uniforme, útiles escolares y otros dolorosos gastos, primero se debe escoger cuál colegio es ideal. Según los resultados PSU, se realizó un ranking de los 15 mejores colegios del país, los cuales la mayoría presentan sus requisitos de admisión en sus páginas web. Los primeros de la lista corresponden al Colegio Cordillera de las Condes, The Grain School, Colegio Montemar de Viña del Mar, el Instituto Alemán de Puerto Montt y el Colegio Tabancura. Entre los requisitos destacan exámenes de admisión, referencias escritas de personas con alguna relación a la comunidad educativa, entrevistas de los padres y en algunos colegios de tradición religiosa, incluso el certificado de bautismo del postulante. Los valores en el caso del Grain School, por ejemplo, solo la cuota de incorporación tiene un valor de 3,5 millones sin sumar matrícula y colegiatura. Claro, es el panorama que se vislumbra para muchos padres, sobre todo primerizos también, quienes están en época de escoger a qué colegio van a postular a sus pequeños, porque ya algunos procesos comenzaron antes, pero otros ya están en pleno desarrollo. Para hablar un poquitito más respecto a este tema y a los requisitos que piden muchos colegios, que en algunos casos son bastante abrumadores, hablaremos con Manuel Sepúlveda. Él está aquí, es investigador del área política educativa de Educación 2020. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros en Hora 7. Hola, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué les parece respecto al tema de los requisitos en estos colegios llamados top, que son los que tuvieron quizás mejores puntuaciones en la PSU y que tienen también muy buenos resultados en la universidad? ¿Está bien hacer estas diferencias tan abismales? Hay colegios que tienen tradición religiosa y que te piden certificaciones de bautismo, que tus padres estén casados, etcétera, pero también otro tipo de cartas de recomendación y muchas cosas que se hacen muy pesadas para los padres para poder postular a buenos colegios, quienes puedan también hacerlo por el dinero. A ver, lo primero es aclarar que estos no son los mejores colegios de Chile. Estos son los colegios que han tenido mejores resultados en pruebas como el CIMSE o la PSU en este caso, pero la calidad de la educación se mide por aspectos que van mucho más allá que una prueba estandarizada y tienen que ver obviamente con la formación en valores, con el clima, la convivencia escolar y otros elementos que no logran ser medidos a través de estas pruebas. Entonces eso es súper importante porque no es llegar y decir que estos son los mejores colegios. Ahora bien, en cuanto son los mejores rankeados, pero no necesariamente claro, los mejores. son los que tienen los mejores resultados y esto está directamente asociado al nivel socioeconómico. Chile hoy día es el país más segregado del mundo a nivel escolar. Es decir, en Chile existen colegios para pobres, colegios para clase media, colegios para ricos. Los colegios particulares pagados que cobran una alta matrícula y altas mensualidades, incluso más altas que lo que se paga muchas veces en la universidad, obviamente atienden a hijos de familias con un gran capital económico, un gran capital cultural y por eso entonces se explica una parte importante de sus resultados. Ahora bien, es relevante tener presente que en Chile, en los colegios municipales y particulares subvencionados, está prohibida la selección, ya sea por motivos socioeconómicos u otros motivos de aspecto, por ejemplo, de rendimiento escolar. Esto hasta sexto básico. Sin embargo, hoy día abiertamente la ley se vulnera y por lo tanto es súper importante que los padres observen y vean bien cuáles son los requisitos, viendo también cuáles son los colegios que hoy día no están cumpliendo con la ley. Manuel, yo quería invertir la pregunta porque de verdad que sonaba gracioso hablar del tema de colegios que se organizan en un ranking de acuerdo a la PSU cuando todo el mundo está viendo que la PSU está perdiendo relevancia a la hora de seleccionar a los postulantes a la universidad. Entonces la pregunta invertida es, ¿y en qué tenemos que fijarnos entonces los padres? Porque obviamente hay una selección bien brutal de acuerdo a los ingresos. Hay gente que puede pagar ciertos colegios y otros no. Hecha esa discriminación odiosa de la plata, ¿en qué se fija un padre para elegir bien un colegio? Pero obviamente el resultado que tenga un colegio en estas pruebas es importante. Sin embargo, es mucho más importante, por ejemplo, observar cuál es la trayectoria de ese establecimiento. Si un establecimiento ha ido evolucionando su puntaje a lo largo de los años, obviamente estamos hablando de un colegio que tiene una constante mejora. Ahora también uno puede observar cuál es la diferencia entre los resultados de ese colegio en contexto con establecimientos de una condición socioeconómica similar, por lo tanto ahí también es importante. Obviamente también todo lo que tenga que ver con cuáles son las prácticas al interior del colegio, cuáles son los valores que entrega el colegio, cuáles son los procesos que tienen a la hora de evaluar a su establecimiento. Uno obviamente buscaría un establecimiento en donde la evaluación no solo sea a través de responder pruebas con alternativas múltiples, sino que se desarrollen otro tipo de instancias de reflexión, de discusión, cuáles son las actividades asociadas a ese establecimiento, actividades extraprogramáticas, talleres, etcétera. Obviamente la educación pasa por elementos complejos que van mucho más allá de cómo se responde una prueba y por lo tanto a nosotros nos interesa mucho aclarar
que estos no son los mejores colegios, tienen buenos resultados. Sin embargo, y este punto es relevante, estos resultados, los de los mejores colegios dentro del país, los que tienen los mejores puntajes, están solo en el promedio de los mejores países a nivel internacional. Cuando uno analiza los mejores puntajes de estos colegios y los pone en una tabla, si quiere llamarlo así, con el mundo, por ejemplo, con la prueba PISA, lo que uno observa es que en Chile los mejores establecimientos están solo en la medianía de la tabla de aquellos países que lo hacen bien. Y eso te habla, obviamente, de que el problema de la segregación, el problema de la desregulación de la oferta privada, el problema del debilitamiento de la educación pública son problemas que afectan a todo el sistema escolar y no solo a aquellos colegios que reciben financiamiento del Estado. En este caso tú decías que es ilegal, que no se puede hacer que los colegios municipales te pidan requisitos, quizás alguna municipales carta de y particulares subvencionados. Y particulares subvencionados, claro. Hasta sexto básico. Para hacer ahí la aclaración. ¿Qué pasa cuando un padre efectivamente entra a la página web del colegio y encuentra un requisito, tanto de carta de recomendación, de algún tipo de examen previo? ¿Qué debe hacer uno como padre? Ahí tienen que, me imagino, haber fiscalizaciones, pero para eso denunciar también la situación. Sí, o sea, por un lado hoy día la Superintendencia de Educación debe vigilar que se cumplan todas las regulaciones que establece el Estado a los establecimientos educacionales y por otra parte el Ministerio también tiene instancias de apelación, reclamo, denuncia, en donde los apoderados obviamente deberían plantear estos temas. En Chile se vulnera la ley a un nivel de descaro impresionante. Colegios que no pueden seleccionar publican sus procesos de selección en las páginas de los establecimientos. Por lo tanto, claro, regular este tema es un elemento fundamental dentro de uno de los pasos para la reforma educativa. Manuel, en Chile estamos a puertas de un cambio de gobierno. No solo cambia la presidenta electa, sino que cambia el signo de la coalición que gobierna. Y yo quería preguntarles desde Educación 2020, ¿qué creen ustedes a nivel de escolaridad? Porque el otro tema también es un universo, el tema de la educación universitaria. Tú hablabas recién de la discriminación a la hora de elegir y la ley también dice que no se puede lucrar. Hago el paréntesis porque se lucra abiertamente y se lucró en la ley universidad. dice que en universidades no, pero está permitido a nivel escolar, que es uno de los elementos que uno buscaría transformar. Entonces yo quería preguntarte, colgándome de lo mismo, ¿cuál es la principal transformación en materia de política educacional a nivel escolar que se espera desde Educación 2020 se pueda implementar? Yo te diría que son dos grandes áreas. Por un lado tiene que ver con la institucionalidad, en donde por una parte está el fortalecimiento de la educación pública y eso obviamente debe ir acompañado de una mayor regulación a los colegios particulares subvencionados. En ese sentido, por ejemplo, aquellos colegios que reciben recursos del Estado, nosotros creemos no deberían lucrar, no deberían cobrar una mensualidad, no deberían seleccionar. Esa política debería extenderse hasta cuarto medio y un sinfín de otros elementos que tienen que ver también con el sistema de financiamiento. Por otro lado, hay un tema relevante que tiene que ver con las capacidades humanas profesionales al interior del sistema escolar. Y en ese sentido, una reforma a la profesión docente, desde la selección de los estudiantes de pedagogía hasta el desarrollo de las capacidades y cómo se evalúa, se remunera y se establecen políticas de acompañamiento a los profesores en aula es un elemento fundamental. La reforma pasa por muchos elementos que tienen que ir necesariamente de la mano. Esto no se resuelve únicamente con profesores, ni se resuelve únicamente, por ejemplo, desmunicipalizando los colegios públicos. Sí, y finalmente lo último, porque tú decías que se extienda a cuarto medio. ¿Qué espíritu tiene la ley que dice hasta sexto? ¿Por qué se puede de sexto en adelante entonces hacer ese filtro? Básicamente así quedó sentenciado cuando se discutió en la Ley General de Educación. Tiene que ver mucho con liceos emblemáticos, con el paso de enseñanza básica a enseñanza media y cómo hay un cambio también de sexto a séptimo, pero a nuestro juicio no tiene ninguna lógica que estemos seleccionando a niños y jóvenes, porque básicamente lo que uno espera es que el aula, es que el colegio sea un espacio de encuentro y un espacio en donde todos vayan acompañándose, vayan creciendo juntos y vayan finalmente aprendiendo a vivir en compañía con el otro y en un país que obviamente sea mucho menos segregado que lo que tenemos hoy.